cielos llamó, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Lección número 11. Pablo, antecedentes y llamado. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde la introducción a la lección podemos ver que Pablo fue un personaje sumamente destacado y llegó a ser para la iglesia cristiana lo que Moisés fuera para el pueblo de Israel. El Señor llamó y usó a Moisés para sacar a su pueblo de entre los gentiles, o sea, de Egipto, para que pudiera hacer la voluntad de Dios, mientras que Pablo fue llamado para llevar la palabra a los gentiles, para que también ellos hicieran la voluntad de Dios. Fue el personaje que más se destacó después de Jesús en el Nuevo Testamento. Llevó a cabo la separación de lo que eran ritos y costumbres judías de lo que realmente era el mensaje de Dios para la salvación de las naciones. Esto debido a que era un conocedor minucioso del Antiguo Testamento, pero también conocía en detalles las adiciones de los escribas y las extensiones de las leyes. Así fue el mejor apóstol calificado para discernir entre lo que eran los requisitos divinos y las cargas judaicas. Viendo los antecedentes de Pablo, quien originalmente recibiera el nombre de Saulo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Porque así se llamaba la ciudad donde él nació. Las características de Saulo nos dicen que a lo mejor debió haber estudiado hasta los 12 años en la escuela con los fariseos, pero después de esa edad, él fue uno de los estudiantes que aprendió a los pies de Gamaliel, ese gran maestro rabino. Y aprendió también un oficio, era un requisito para los judíos varones, que fue el de fabricación de tiendas. Nosotros vamos a destacar las características personales. Según se menciona, Pablo, originalmente Saulo, era un hombre iracundo, violento, sanguinario. De hecho, él iba a perseguir a los cristianos cuando sufrió la transformación que nosotros vamos a hablar aquí, que es como él se convierte de Saulo a Pablo. Pero antes de pasar a esas características, me gustaría destacar que él, como Saulo, tenía un celo y usó ese celo para perseguir a la iglesia primitiva. Era un hombre apasionado. Él apoyó el apedreamiento de Esteban, no participó directamente, pero consintió en ello. Tomó la iniciativa de apresar hombres y mujeres cristianos, amenazó de muerte a los discípulos y organizó una incursión contra los cristianos en un país extranjero, que ahora sí podemos pasar. ¿Cómo se convierte de Saulo a Pablo? Camino a Damasco, y todos conocemos esa historia porque es una historia famosísima que se nos enseña desde niños. Él iba con ese aire de persecución, de matar, de apresar, cuando recibió el llamado, una luz fuerte del cielo
lo alumbró y lo tumbó del caballo. Es muy famosa la expresión que dice que a lo mejor algunas personas el Señor necesita tumbarla del caballo, necesita sacarlo de su curso de vida, de acción, porque lo que están haciendo no es la voluntad de Dios. Lo importante que quiero destacar es que inmediatamente él se cae del caballo y escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él de verdad estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero es que nosotros tenemos que tener algo muy claro. Esta misión no es nuestra, es de Dios. Este mensaje no es nuestro, es de Dios. Solo somos misioneros, representantes, mensajeros, pero todo viene de Dios. La misión, el mensaje, el poder, la capacitación, la presencia del Espíritu Santo, todo viene de Dios. Y asimismo, cuando tenemos obstáculos, cuando alguien nos quiere hacer frente, el problema no es con nosotros, como le dijo Dios a Samuel: no te sientas triste, ellos no te han rechazado a ti, sino a mí. Cuando alguien se opone al Evangelio, hermanos, no es un asunto personal. Se están oponiendo directamente a Jesús. No es con nosotros, el problema lo tienen con Jesús. Entonces Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Pero la actitud humilde con que Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Y luego sigue las instrucciones al pie de la letra. Nos enseña a nosotros que no importa en qué caballo tú te hayas montado, no importa el pasado que hayas tenido, inmediatamente Jesús te llama, te encarga una misión, todo lo demás queda atrás. Cuenta ese momento, porque a partir de ese momento tú empiezas una nueva vida. Y esto fue lo que hizo Saulo. Saulo dejó atrás su pasado y con valentía empezó una nueva vida y acuñó el nombre de Pablo. Pero en sus antecedentes nosotros vemos que los padres de Saulo eran judíos, pero estaban en la diáspora. Diáspora era en la dispersión. Nosotros sabemos que los judíos en muchos momentos de su historia fueron dispersos por varios lugares del mundo. Y los padres de Saulo estaban en esta condición, no vivían dentro de Israel. Ellos pertenecían a la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas del pueblo de Israel. Pero también este Saulo, que luego se convierte en Pablo, es un hombre multicultural, porque aparte de ser judío de nacimiento, porque sus padres eran judíos, él acuñó la ciudadanía romana, pero también era fariseo y muy celoso, muy destacado entre los fariseos. Y nosotros podemos ahora ver cómo el Señor convierte a Saulo de Tarso en un Pablo, en un apóstol. ¿Cuáles son ahora las características de este Pablo? Pero antes de pasar a las características de ese Pablo, quiero resaltar algo que escribe la sierva cuando dice: antes de ser Pablo, Saulo era un hombre de capacidad y educación. Su celo y saber le hacían merecedor de una alta estima de parte de los judíos, mientras que era temido por muchos de los discípulos de Cristo. Sus talentos eran empleados eficazmente por Satanás para llevar adelante su rebelión contra el Hijo de Dios y contra los que creían en él. Pero sin embargo, Cristo había elegido a Saulo como instrumento escogido que predicase su nombre, fortaleciese a sus discípulos en su obra y lograse más que ocupar el lugar de Esteban. Ya como Pablo, el apóstol era un hombre humilde. En parte, dice el comentario de la lección,
por causa de la culpa de su anterior persecución de los cristianos, él se consideraba indigno de su elevada vocación. Y también como alguien que predicaba la justicia de Cristo como es nuestra única esperanza de salvación, él sabía bien cuán pecador era en contraste con un Dios santo, y ese conocimiento era más que suficiente para mantenerlo humilde, rendido y agradecido. Pablo había dado todo por perdido, todo. Él lo daba por perdido y solamente quería ser un siervo de Jesucristo, que es la expresión más famosa, más común en todas sus cartas. Cuando Dios lo llama y lo elige, le encarga una misión especial, que es llevar el mensaje a los gentiles. Es el encargo de Dios. En la obra misionera auténtica, se describe en 5 partes: abrir los ojos de la gente, hacer que Dios y Jesús sean reales, presentes y atrayentes, activos en la vida. 2, pasar de las tinieblas a la luz de la ignorancia, o sea, de la ignorancia al conocimiento. Volver del poder de Satanás a las personas al poder de Dios. Recibir el perdón de los pecados y ya la persona recibirla entre los santificados, o sea, que lleguen a formar parte de ser miembros de la iglesia de Dios sin tener en cuenta la etnia, el género o la nacionalidad. Y ahí vemos ahora a Pablo ya en el campo misionero. En el campo misionero, hermanos, Pablo se destaca porque donde quiera que iba, predicaba a Jesús crucificado, predicaba al Jesús vivo, que aunque había sido crucificado, estaba vivo. Predicaba al Jesús que transforma corazones. Nunca dejaba de narrar en detalle cómo el Señor lo había encontrado camino a Damasco, cómo había sido su conversión de un perseguidor arrésimo de los cristianos a un perseguido, a un apóstol del Evangelio. Y no solamente Pablo predicaba, sino que dejaba plantadas iglesias, que es la misión a la que nosotros debemos dedicarnos hoy. No es solamente predicar a Jesús y ya dejar a las personas en el aire. No, hermanos. Donde quiera que Pablo pasaba, dejaba una iglesia, aunque fuera en el hogar humilde de unas personas, pero dejaba una iglesia plantada y no se olvidaba de sus iglesias. A través de la distancia, mediante cartas, él alimentaba sus iglesias, él mantenía contacto con sus hermanos, estaba siempre pendiente de los detalles de lo que estaba pasando en la vida de esos nuevos conversos. Entonces podemos ver por lo menos 3 elementos centrales en la actividad misionera de Pablo. Proclamar a Jesús debe ser el inicio. Jesús es el que debe entrar en los corazones. No debemos, hermanos, como misioneros, empezar a predicar doctrinas, no. Debemos empezar a predicar a Jesús. Debemos llevar a las personas para que se enamoren de Jesús, para que en sus corazones le den cabida a Jesús como su Salvador personal. Y luego que las personas aprenden a amar a Jesús, dejarlas congregados en un grupo, plantar iglesias y nunca olvidarnos de nutrir esas iglesias ya establecidas. Entonces, también vimos que Pablo se convirtió, su misión era multicultural. Él fue llamado para llevar el mensaje a los gentiles. Y había un problema entre los judíos, era que ellos querían que los nuevos conversos primero fueran judíos antes de ser cristianos. Y él fue una persona clave porque él dejó por sentado lo que era realmente esencial para la salvación, que no eran los ritos y las costumbres judaicas, no, era lo que Dios había establecido. Y también vemos en Pablo un hombre de un carácter firme y sin vacilación. Ante la actitud vacilante de Pedro frente a la situación que se dio con los nuevos gentiles conversos, ¿se acuerdan que narra lo que pasó en Antioquía?
Pablo se enfrentó a Pedro con firmeza y le reclamó que por qué él le daba ese trato, que primero era condescendiente con ellos, los acogía, y luego cuando vinieron los judíos celosos, él los trató de una manera diferente. Vemos en Pablo un hombre sin sombra de variación, vemos en Pablo un hombre firme en sus convicciones. Fíjense cómo el Señor utiliza las mismas características que tenía antes de un hombre apasionado, un hombre entregado, un hombre con un celo, pero ahora lo usa para el bien. El Señor encausa esas características personales, ese carácter distintivo de Pablo, y lo escoge como un instrumento para llevar el mensaje a los gentiles para la salvación de tanta gente. Nosotros debemos agradecer al cielo por habernos regalado un mensajero, una persona que enriqueció la palabra de Dios de gran manera, porque si hoy tenemos todas esas cartas escritas por Él que alimentan nuestras almas, fue porque el Señor lo escogió, lo llamó. Y hermanos, Pablo ya cumplió su misión, tenemos en él un ejemplo a seguir como misionero, como pastor de las iglesias, como evangelista. Un hombre dedicado a la causa. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y quiero resaltar un detalle: no importa cómo haya sido tu pasado, si tú te entregaste a Jesús y empezaste una nueva vida, acuérdate de lo que el mismo Pablo escribió, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El Señor nos perdona y a veces nosotros mismos no nos perdonamos. No, Pablo entendía que aunque él hizo mucho daño a la iglesia, ya en su nueva etapa, en su nueva vida, Dios lo había elegido para ser un precursor, un predicador, un apóstol del evangelio. Y a eso él se dedicó, dejando atrás su pasado, y gracias a Dios, porque los resultados todavía se están cosechando. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a cumplir con esa misión. Y no hay una persona que sepa lo que es multiculturalismo, que nosotros, lo que nos ha tocado vivir en esta nación, especialmente en el estado de Nueva York, donde confluyen todas las culturas. Tú has sido colocado en ese lugar de trabajo, en ese lugar de estudios, en ese vecindario, para que lleves este mensaje a esas personas que son de otras culturas, de otras nacionalidades. Pero acuérdate, presenta a Jesús, al Jesús que murió en la cruz para salvarnos y que está vivo ahora mismo intercediendo por nosotros y que viene pronto a buscarnos. Bendiciones. Hasta la próxima entrega. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir.